En conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde el SEDAN invitamos a 2 compañeras del Archivo de la Memoria de Santa Fe a compartir su experiencia como archiveras en la gestión de fondos documentales producidos en el marco del terrorismo de Estado y también a desandar el camino transitado como estudiantes, profesionales y militantes. Entre recorridos personales y colectivos, historia propia y compartida, archivos, documentos y prácticas, esperamos visibilizar 2 trayectorias vitales y profesionales y el trabajo por la memoria, la verdad y la justicia que realizan las mujeres desde los archivos. Mi nombre es María José Bani, soy una profesional archivística santafesina a la que no detienen las fronteras ni las coyunturas adversas. Trabajé en los principales archivos de la provincia y colaboro con archivos privados y personales. ¿Cómo llegué hasta acá? No fue mi primera elección. Antes de llegar a estudiar archivística en el Instituto 12, elegí la carrera de licenciatura en química, en la que hice 2 años, pero por cuestiones laborales tuve que dejar por la dispersión de horarios que tenía, porque además no aportaba demasiado a mi trabajo en una sectorial de informática en el Ministerio de Desarrollo Social. Luego de eso me incliné hacia el profesorado de enseñanza primaria, también tuve que dejar. En ese contexto yo ya estaba casada y tenía ganas de seguir estudiando para mejorar mi desempeño en la administración pública provincial y vi un cartel en la ciudad pegado que hablaba de la carrera archivística. Esto tenía relación con mi interés por la bibliotecología y por conservar documentos familiares. Me anoté y empecé a cursar. Enseguida noté que podía tener mucho crecimiento profesional, dadas mis habilidades en informática y el conocimiento de la administración pública provincial. Nunca desprecié los conocimientos adquiridos y las habilidades de cada estudio, aún frustrado, ni las personas con las que me topé en cada lugar, así hayan sido buenas experiencias o no tanto. Al Archivo de la Memoria de Santa Fe llego luego de unas entrevistas porque se había creado ya hacía unos meses el archivo y no había en la ciudad personal capacitado en esta disciplina ni en otras que pudieran tener experiencia en el manejo de documentos de inteligencia. Al principio costó bastante ponerlo en marcha porque no contábamos con muchos recursos. Los acervos empezaron a llegar fraccionados, con mucha resistencia del Archivo General de la provincia, siendo que en ese momento ya se habían puesto en marcha varios de los juicios de lesa humanidad más importantes de nuestro territorio. La presentación de pruebas se hacía indispensable. En esos momentos éramos muy poco personal y los espacios alquilados. Sufrió muchas modificaciones estructurales el archivo y también mudanzas, pero aún así nunca se dejó de aportar pruebas a la justicia. No es fácil trabajar en archivos de memoria, implica muchas cuestiones emocionales, técnicas, institucionales, de todo tipo, porque la variedad de usuarios hace que uno pase de atender a un investigador que viene a mirar un diario hasta una víctima que pisa por primera vez un centro clandestino o ve su nombre o el de un familiar en una ficha. El Archivo de la Memoria de la provincia de Santa Fe está teniendo, yo creo que su mejor momento de gestión y de posibilidades. Tuvimos hallazgos de documentos policiales muy importantes y eso nos permitió que nos habilitaran la contratación de personal específico para trabajar con esos documentos, porque el personal del archivo no es suficiente para ampliar continuamente las funciones que realiza. También nos trasladaron documentación de la Regional 1 de Policía. Frente a eso, muchas posibilidades de trabajo. Desde el primer momento se están entregando copias a la justicia y a las víctimas, que el objetivo es ese, no es solamente describir y guardar en cajas los documentos. Veremos en los años siguientes cómo podemos avanzar. Hay que pensar que en las instituciones estatales cada cambio de gestión implica movimientos internos y externos que pueden demorar o acelerar estos procesos.
soy Lucía Rinconlinos, santafesina, egresada de la escuela pública, con formación en Derecho, Biología y recibida de archivista en el Instituto 12, militante del campo nacional y popular y administradora del Facebook de Archivística Santa Fe. Cuando terminé la secundaria, tenía muy claro que quería ser abogada ambientalista. Por eso me anoté en Derecho y afortunadamente tuve un profesor reconocido militante ambientalista local que me dijo: primero tenés que recibirte de abogada y luego especializarte en Derecho Ambiental. Y ahí se me derrumbó todo. Lo veía muy lejano, imposible, y decidí anotarme en la licenciatura en Biodiversidad. La carrera me encantaba y comencé a participar del centro de estudiantes, pero transcurrió el 2001 y la crisis hizo muy difícil mi continuidad en la universidad. Trabajar era una necesidad, así que una vez que estuve estabilizada económicamente, me encontré el 2006 con muchas ganas de estudiar y me inscribí en el Instituto 12, en la carrera de archivística, por un folleto que había llegado a mis manos de casualidad. Cursé primer año sin saber muy bien de qué se trataba y los horarios de un terciario me permitían trabajar y estudiar. En aquel momento el instituto no tenía edificio propio, hay una gran movida para conseguirlo y fue así que me sumé a participar en la lucha, hicimos una lista y ganamos el centro de estudiantes. Todo mi recorrido en la universidad y la participación en comisiones, como delegada y en el Consejo Superior, me permitió transitar el cursado desde otro lado, con llegada a todos los estratos institucionales y a la mayoría de los compañeros. Fue así que en el 2010 decidí crear un Facebook de archivística para compartir posturas, difundir eventos y noticias, y esto derivó a inicios del 2017 en la creación del Centro de Egresados de Archivística, del que hoy soy representante. Respecto a mi llegada al Archivo de la Memoria, fue a través de una pasantía en el año 2011 y estuve un año y medio ahí. Realmente fue ahí donde descubrí que era mi vocación. Vengo de una familia con desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado y a esta oportunidad la tomé con el profundo compromiso de dejar huella. En el archivo realicé múltiples tareas, pero me enfoqué en la sistematización de un tipo documental muy particular, los vales de nafta, que formaban parte de rendiciones de cuentas de la Dirección General de Inteligencia, que dependía directamente del gobernador. Esto me obligó a repensar y exponer a la comunidad archivística la importancia de documentos señalados como facilitativos por amplia bibliografía y legislación vigente. Es decir, recibí una formación que me preparó para descartar documentos facilitativos en el ámbito de una administración estatal o privada, pero nunca se referenció a la documentación producida y o recibida por un gobierno de facto. Esta situación realmente me obligó a cuestionar los parámetros de la enseñanza recibida, los conceptos teóricos, los autores que nos marcan como referentes y las prácticas archivísticas implementadas. Fue así que decidí ir más allá y preparar una ponencia que presenté en el Congreso de Archivología del Mercosur del 2017 en Córdoba, y esto me permitió conocer y relacionarme con figuras internacionales relacionadas estrechamente a la archivística y a los derechos humanos, como por ejemplo Ramón Albert Fugueras, presidente de Archiveros Sin Fronteras Internacional, y Gustavo Meoño, quien fuera director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Felizmente, estos eventos me permitieron participar en el libro colectivo que se titula Del hilo al ovillo, Poder y Resistencia de los Archivos, donde Ramón hace una compilación de 14 relatos que testimonian investigaciones sustentadas en documentos de archivos aparentemente insignificantes en el marco de la vulneración de los derechos humanos. La pandemia propició el trabajo online y finalmente se imprimió en octubre del 2021. Fue financiado por la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España y por ASF España. 10 años después volví a vincularme con el Archivo de la Memoria a través de un contrato debido a un hallazgo de documentación producido a finales del 2020. Mi trabajo hoy se circunscribe a esa documentación y tiene que ver con la identificación, limpieza y acondicionamiento, pero fundamentalmente con el ejercicio reflexivo, enfocado en la comprensión de los procesos administrativos que llevaba adelante la Policía de la Provincia de Santa Fe
en el ejercicio de sus funciones y particularmente con la logística que aplicaron a las comunicaciones durante el periodo represivo y aún durante el retorno de la democracia. Hoy el trabajo se encuentra avanzado, el cuadro de identificación está bastante delineado, iniciamos el inventario nomástico y las tareas de digitalización de los documentos que fueron identificados como pruebas para los juicios que se están desarrollando en la región. Particularmente esto me llena de orgullo porque colaborar desde la archivística para aportar información a los juicios es el camino que nos conduce a ser una sociedad más justa. Trabajar en un archivo de la memoria es muy movilizante, porque permanentemente hay una carga emotiva que convive con las tareas diarias. El contenido de los documentos refleja de por sí la capacidad de organización burocrática de las fuerzas represivas y los recursos del Estado enfocados en exterminar personas, exponiendo la situación de extrema desigualdad entre ambas partes. Y a esto se suma el impacto emocional de encontrar información que involucra gente conocida, allegados y parientes. Todo esto se sobrelleva con la convicción del pedido de justicia que las madres y abuelas construyeron. Se sobrelleva también con el aporte de datos para construir una memoria colectiva con una fuerte mirada revisionista y el afianzamiento de la verdad como base de nuestra joven democracia. Los archivos de la memoria cumplen un rol fundamental en la sociedad, porque en ellos se ejecutan y materializan las políticas de memoria, custodia, preservación, tratamiento y difusión. Y esto tiene que ver con la conservación de los documentos que serán legados a las generaciones futuras y del relato e interpretación por parte del Estado de los hechos sucedidos. Los archivistas de la memoria, además, tenemos la responsabilidad de dar valor agregado a la información custodiada, mediante la elaboración de auxiliares descriptivos que permitan una certera, rápida y eficaz búsqueda, como así también de garantizar el acceso a la información del acervo a las propias víctimas, sus familiares, investigadores, investigadoras y a la ciudadanía en general. La función social del archivista tiene un protagonismo indiscutible a la hora de aportar pruebas legales en el marco de los procesos judiciales, en la concreción de políticas reparatorias, y en la facilitación de material pertinente para elaborar productos en diferentes formatos, con fines educativos, culturales o de divulgación. Creo que el desafío más grande que tienen los profesionales archivísticos trabajando en archivos de memoria es interna, porque primero es la obligación a la formación constante en cuestiones de legislación, en el conocimiento institucional actual, histórico de las instituciones de las que provienen los documentos que conservan o que gestionan, y también una férrea formación en adquisición de habilidades empáticas, mucho desarrollo de las habilidades de comunicación. Puede verse también en el recorrido de cada uno de los profesionales archivísticos, que no son muchos en nuestro país, que se dedican a la temática, que hacen un esfuerzo enorme por comunicar de la forma en la que se trabaja. Y esto, por eso digo interno primero, nos sirve darle a las víctimas, a los investigadores e investigadoras, documentos sueltos. Todo el tiempo tenemos que hacer una sensibilización archivística sobre los documentos que tenemos y sobre los que nos faltan. Como sabemos, cada archivo gestiona una parte del patrimonio documental de nuestras comunidades. Y lo que sucede con los archivos de memoria, y está empezando a pasar con los archivos trans, los archivos de la inmigración, los archivos del trabajo, los archivos de las mujeres, es que muchas veces necesitan el impulso de la militancia y de las personas que defienden esos derechos frente a la administración, que muchas veces los oculta y los destruye. Con respecto al desempeño de las mujeres en los espacios de memoria y de archivos, tengo que decir que la mayoría de las que conozco son mujeres. Por lo tanto, son espacios en los que la sororidad es una de las expresiones más comunes. Si bien en los cargos de autoridad no siempre son mujeres, en los espacios de derechos humanos o que tienen que ver con desarrollo social, sí son muchas veces mujeres las que ocupan esos espacios.
Agradecemos a María José y Lucía esta reflexión necesaria el Día de la Memoria y el trabajo cotidiano que realizan junto con tantas archiveras anónimas por la identidad, la verdad y la justicia.